20. Escuchás a Eduardo Galfré en Resumen Córdoba. El licenciado Alfredo Blanco, economista, está en línea. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo Galfré te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno, gracias por tu atención como siempre. Buen año para vos. Primera entrevista, por lo menos aquí en Nacional contigo, ¿eh? Bueno, decía, 6% de inflación, se veía venir que iba a ser alta, pero bueno, la verdad que arrancar el año de esta manera, lo decía recién en los títulos, bueno, evidentemente es un dolor de cabeza para el gobierno. Y también yo decía, no para quedar bien con propios y extraños, me parece que la oposición también tendría que haberse hecho cargo o hacerse cargo de algunas cuestiones de tiempo atrás, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, por algo como primer título del programa, ustedes plantearon el 6% de inflación. Es sin lugar a duda una muy mala noticia para el gobierno, es un problema serio para el ministro, para Massa, que tenía pensado digamos, yo diría, a pesar de que se esperaba que fuera alto, yo creo que pensaban que iba a estar en la franja del 5,5. Pero más allá de los decimales, digamos, lo que muestra es que, bueno, la economía argentina tiene problemas muy serios que se reflejan en esa inestabilidad de precios, ¿no? Y yo, justamente hoy en el programa de televisión que hago con Ricardo Fonseca, yo decía que el debate sobre este problema, lamentablemente, está muy teñido de cuestiones políticas. Entonces yo decía, a mis colegas que creen de que la inflación es solo un problema monetario, bueno, recordemos que Argentina ha tenido experiencias de control de la cantidad de dinero que fracasaron. Y a mis colegas que creen de que no importa la cantidad de dinero y que se puede hacer cualquier cosa, bueno, también tuvieron experiencias que han fracasado. La situación macroeconómica de Argentina es muy frágil. Y lo que está ocurriendo con la inflación es realmente preocupante. Si uno toma cuánto fue la inflación en el 2020, el primer año completo del presidente Fernández, y uno dice, bueno, ¿cuánto fue el promedio mensual de inflación? Uno se va a encontrar que eso estaba en torno al 2,7%. Y en el año siguiente, en 2021, eso estuvo en el 3,5%. Y en el año 2022 ya estuvo en el 5,7% y la inflación, digamos, cercana al 95%. Y además ahora arrancamos con el 6%. Es decir, es una situación compleja. Yo personalmente creo que el gobierno tampoco tiene posibilidades de plantear un programa integral que tenga éxito porque no hay política económica que funcione si no hay sustento político sólido y bueno, el gobierno ha perdido mucha credibilidad. Entonces, mi impresión es que vamos a transitar este año con una tasa de inflación muy alta y con un nivel de actividad que se va a empezar a ver que se va resintiendo, digamos, ¿cierto? O sea que tal como lo planteabas, Eduardo, es una muy mala noticia. La economía argentina cerró 2022 siendo la cuarta economía con inflación más alta del planeta, la segunda de América Latina, porque está Venezuela, que en realidad salió de la hiper, pero tiene 300% de inflación, pero es realmente una situación muy delicada, sobre todo porque el impacto de la inflación sobre el bienestar de las personas es tremendo, y además golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad. Alfredo, entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno? Elaborar un nuevo programa, ajustar dónde, porque la verdad que no sé por dónde arrancar, digo. Bueno, y vos decías recién, perdón, no, vos decías recién también un problema político. A ver, hay elecciones este año. Sí. Supongamos un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno. Va a tener los mismos problemas que tiene Alberto Fernández. Digo... Sin lugar a dudas. Digamos, más allá acá del hay que signo remangarse político, de un lugar o de otro. Hay que entender que hay que sí. remangarse en serio, ¿no? Sin lugar a dudas, Eduardo, sea cual sea el signo político que finalmente, digamos, tenga que hacerse cargo del gobierno después de las elecciones, en un año que además las elecciones introducen otro elemento que genera ruido en la superestructura política, ¿no es cierto? Entonces la discusión es más difícil llegar, digamos, a consensos para un programa que sea capaz de
digamos, de generar un apoyo más o menos generalizado de las fuerzas políticas y una aceptación de parte de los agentes económicos, es mucho más difícil cuando hay campaña electoral, eso es obvio. Yo los otros días decía, cuando los economistas, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, sacan un documento, y son economistas muy talentosos y muy formados, pero cuando dicen, bueno, viene una bomba, eso no es una cuestión estrictamente analítica, eso es una cuestión que tiene que ver, y es legítimo que así sea, con cuestiones políticas, como cuando el gobierno dice, no, en realidad estamos en el mejor país del mundo. Ahora, lo que hace falta es mirar bien los números, y seguramente el gobierno que sea el que viene va a tener un desafío realmente muy importante, porque tenemos una situación en el sector externo frágil, ¿no? Con dificultades, el central sigue vendiendo dólares, y tenemos un nivel de reservas internacionales que para nada puede tranquilizar a nadie. Las metas con el fondo. Tenemos que cumplir, claro, tenemos que cumplir cuando a mí me dicen, ¿cuál es el hay gente que dice, el gobierno no tiene programa económico. En realidad el gobierno tiene un programa económico, que es lo que acordó con el Fondo Monetario en el programa de facilidades extendidas. Bueno, tiene que cumplir las metas fiscales, tiene que cumplir con la meta de acumulación de reservas. Es una situación bien compleja, que requiere, creo yo, un volumen político de quien tiene que ejecutarlo, que bueno, este gobierno ya en los últimos meses de su gestión, y aún antes, creo yo, no lo puede hacer. En realidad tuvo, en mi opinión personal, además errores de diagnóstico, y además hubo factores exógenos y factores endógenos que explican este problema que yo digo, se ha agudizado el problema 2020, 2021, 2022, cuando uno ve que la tasa de inflación sigue creciendo, bueno, lo que está diciendo es que hay problemas que no se resuelven y se están agudizando, ¿no? Está clarísimo. Alfredo, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Al Hasta cualquier contrario, momento. un gusto. El licenciado Alfredo Blanco, economista, analizando primeras reflexiones sobre los datos, los números que ha dado a conocer esta tarde el INDEC